Entonces, ahora sí. ¿Tú querías la galleta esa? Ah, Hay una persona que tiene el audio encendido, por favor, si es tan amable, para poder continuar con las clases. avisarle. Entonces, vamos a hablar en cuanto a lo que es la revelación, inspiración e iluminación. Le decía anteriormente que nosotros, los cristianos, muchas veces desconocemos lo que es el texto o desconocemos lo que significa lo que es la palabra revelación, inspiración e iluminación. Entonces, para nosotros poder hacer hermenéutica eficaz, necesitamos tener una idea explícita en cuanto a lo que es revelación, en cuanto a lo que es inspiración y en cuanto a lo que es iluminación. Por ejemplo, aquí podemos ver que revelación en religión, en teología, la revelación divina consiste en revelar, descubrir o hacer algo obvio a través de comunicación activa o pasiva con alguna entidad sobrenatural. Según con la tradición judeocristiana, la revelación puede originarse directamente a partir de una deidad o a través de algún agente de la misma, como un ángel. Es decir, que muchas veces, y eso lo vamos a tratar ahora mismo con algunos ejemplos, es decir, que hay textos, hay contextos literarios bíblicos que están plasmadas a través de una revelación. De tal manera que hubieron personas que nunca escribieron o nunca analizaron un texto o nunca supieron un término, pero comenzaron a escribir de manera literaria sobre cosas sobrenaturales que nunca han visto, y eso lo vamos a hablar ahora mismo. En cuanto a lo que es la inspiración, la palabra inspiración viene del latín inspiratio y del verbo inspirare. Inspirare está compuesto por el prefijo in en español, y en el verbo expirare, soplar. Inspirare significa soplar en o respirar, ya que en la época clásica del Imperio Romano, inspirare recibió la connotación respirar profundamente y en sentido figurado, insinuar algo en el corazón de alguien. En el texto inspirado directamente de Dios, esto puede ser en forma de un dicho o en forma de una supervisión, lo que permite que el autor utilice su propio estilo, pero interfiere para que el autor no cometa errores, es decir, que esté en el original. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando los escritores del Antiguo Testamento comenzaron a escribir lo que son los textos originales, en los textos originales no existen errores. No existen errores gramaticales e históricos, contextuales, de ninguna índole. ¿Por qué? Porque la palabra inspiración no es, como muchos pensamos, que el mismo Espíritu de Dios toma nuestro cuerpo y Él mismo escribe. Esto no es inspiración. De acuerdo a la contextualización original, de la cultura original de la palabra inspiración, esto significa que era el mismo Dios que motivaba a la persona a escribir lo que ellos vivieron. De tal manera, eso como por ejemplo que yo tenga una revelación o tenga una vivencia histórica, y la inspiración significa que Dios me llevó a mí a escribir lo revelado o a escribir lo vivido, de tal manera que el mismo Dios se ponía como supervisor o supervisaba toda palabra o todo argumento que yo mismo escribía. Eso es lo que es la palabra inspiración. No es como dije anteriormente, que muchos piensan que la palabra inspiración quiere decir que el mismo Dios cogió mi cuerpo y yo, sin tener conocimiento del mismo, el mismo Dios utilizaba mis manos para escribir. No es así. ¿Por qué? Porque si usted analiza cada elemento literario del Antiguo y del Nuevo Testamento, se dará cuenta que la cultura y el modo del pensamiento que tenían ellos están plasmadas allí. De tal manera que para poder interpretar el texto tenemos que analizar la parte cultural, analizar de igual manera lo que es la gramática, etcétera, etcétera, para buscar lo que quería decir el autor, ya que a pesar de que el autor era inspirado por Dios, estaba plasmada su pensamiento, su cultura, su dialecto y su sistema gramatical. Eso es lo que es inspiración. Motivar al profeta o a esa persona a escribir o a plasmar o a redactar una profecía, una revelación o una parte histórica personal. Entonces, luego viene lo que es la tercera parte, que es la iluminación. La iluminación bíblica es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo ayuda a una persona a comprender la verdad de la palabra de Dios. Es decir,
aparte de lo que es la inspiración y la revelación, cuando una persona lee la Biblia, le estudia y la analiza de manera teológica, la iluminación es analizar y comprender lo que quiere decir el autor en ese momento. De tal manera que aparte de tener los principios hermenéuticos como el contexto, la gramática, la parte histórica, la parte cultural, etcétera, etcétera, necesitamos lo que es la iluminación bíblica para tener una idea más explícita en cuanto al texto. De tal manera que ahora vamos a ver algunos cuantos ejemplos donde aquí en estos textos hay palabras de iluminación, palabras de revelación y otros términos ya mencionados. Como por ejemplo, aquí podemos ver en Génesis capítulo 1, verso 1 al verso 2, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿a dónde está la inspiración aquí? ¿A dónde está la inspiración? De acuerdo a lo que nosotros argumentamos hace unos minutos, inspiración es todo lo que está aquí, en todo el contexto del Génesis. ¿Por qué? Porque Dios llevó a Moisés a plasmar lo revelado. Entonces, cuando hablamos de revelado, también quiere decir todo. ¿Por qué? Porque Moisés no tuvo en el momento de la creación. De tal manera que esto es una revelación. Entonces, aquí vemos dos fundamentos principales. En este texto del Génesis capítulo 1, al verso 1 al verso 2, podemos ver inspiración que Dios llevó a Moisés a escribir. Número 2, la revelación. Dios primero es que Moisés obtiene lo que es la revelación y luego Dios lo lleva a escribir de manera literaria lo ya revelado. Entonces, ¿cuándo viene la iluminación? La iluminación es la comprensión original de lo que quiere decir el autor. Entonces, cuando usted como creyente, cuando usted utiliza lo que es la hermenéutica adjunto con el Espíritu Santo le da la iluminación, pero esta iluminación no solamente es una revelación espiritual, sino que también para poder tener lo que es la iluminación, necesitamos también los principios hermenéuticos, es decir, que aquí hay una analogía, es decir, que el creyente necesita tanto los principios científicos hermenéuticos como la iluminación del Espíritu Santo. Bien, otro texto también de igual manera es Efesios capítulo 4, versos 7 al 11. Por ejemplo, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, en este texto ya leído, ¿a dónde está la inspiración? La inspiración es toda la contextualización ya leída. ¿Por qué? Porque la inspiración es llevar. La inspiración es que el Espíritu de Dios llevaba al hombre, lo supervisaba para que el hombre escriba lo que es su vida o lo que es la revelación. Entonces, ¿a dónde está la revelación de este texto? Desde el verso 8 al verso 10. Esto es una revelación. Desde el verso 8 hasta el verso 10 es una revelación. Entonces, ¿cuándo comienza la iluminación? Cuando usted comienza a analizarlo y comienza a interpretar la Biblia. Ahora bien, en cuanto a la interpretación bíblica, en cuanto a lo que es la iluminación, recuerden que nosotros hablamos la semana pasada que la Biblia solamente tiene una sola interpretación. Es decir, un texto no puede sacar 3 interpretaciones, 4 interpretaciones o 5 interpretaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sacamos 5 interpretaciones, estamos alegorizando. El sistema alegórico se encarga de ¿qué? De interpretar el texto en diferentes formas. En una parte espiritual, una parte física, una parte mística. Entonces, ¿qué es la iluminación? ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica te da una sola interpretación, pero la iluminación se encarga en dar diferentes aplicaciones. Por ejemplo, hay una sola interpretación de acuerdo a lo que pensaba el autor, pero yo como estudioso, yo como intérprete bíblico, yo puedo tener diferentes aplicaciones que me ayudan en mi vida personal. No es que el autor lo interpretó de esa manera. Bien,
¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene que argumentar algo o no entiende algo? Entonces dice aquí Salmo 1, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia y su ley medita de día y de noche. Ok, entonces este es un Salmos, este es el Salmo 1, capítulo 1, verso 1 en adelante. Entonces, ¿cuál es la inspiración? La inspiración es que Dios mandó al autor a plasmar de manera literaria todo este Salmo. ¿Dónde está la revelación? Aquí no hay revelación en ninguna parte. ¿Por qué? Porque de manera histórica, aquí el autor lo que tuvo fue una iluminación y está interpretando en cuanto a los beneficios de entender, analizar y practicar en cuanto a lo que es el pacto de la ley. De tal manera que aquí podemos ver es una inspiración y podemos ver una iluminación por parte del autor. Aquí no hay revelación. Bien, entonces para pasar a la otra parte, si alguien tiene alguna duda o quiere aportar algo en cuanto a lo que es la inspiración, revelación e iluminación, tiene la palabra ahora mismo. Y en ese texto que usted señala, ¿cuál es la diferencia entre lo que es la revelación o la inspiración? Porque de acuerdo a lo que usted explica, ahí no hay revelación. Ok, la revelación es cuando una persona tiene un código sobrenatural. Por ejemplo, como ya mencioné anteriormente, le pongo un pequeño ejemplo aquí en Efesios. Dice aquí, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, aquí hay una diferencia porque aquí vemos una palabra de revelación. Aquí vemos que el mismo apóstol, aparte que es inspirado a plasmar la revelación, primero él obtiene lo que es el código, lo que es la revelación, algo sobrenatural que no está escrito en ningún lado, que nadie ha visto, sino solamente él en la revelación, entre la conexión de Pablo, entre la conexión del Espíritu, él pudo tener una revelación. Entonces, aquí no hay nada sobrenatural, simplemente aquí el autor lo que está escribiendo, una de las importancias que conlleva al estudiar y a vivir bajo lo que es la ley. ¿Entendió, distinguido? Muy bien, muy bien. Por ejemplo, el sistema creacionista, la creación del mundo. Toda la creación, o sea, el sistema creacionista completo, desde el primer día de la creación hasta el séptimo día de la creación, todo es revelación. ¿Por qué todo es revelación? Porque Moisés no estuvo de manera física o literal en lo que es la creación de la tierra o del universo o del cosmos. De tal manera que Moisés, a no estar físicamente o de manera tangible en esa creación, Dios le revela la creación. Entonces, cuando Moisés escribe los 7 días de la creación, primero es que él obtiene la revelación, el código, y luego Dios lo lleva por medio de la inspiración a escribir este código, a escribir la revelación. Entonces aquí vemos una diferencia entre revelación y entre inspiración. ¿Alguien más? Profe, una Sí. pregunta. Sí, Nosotros, bueno, la Biblia ya fue escrita, fue entregada, una revelación, la Biblia y todo lo que usted nos está mencionando. Pero creo que probablemente también sea más que una duda, una consulta es, nosotros en este tiempo, con el mismo texto bíblico que estamos leyendo, podemos tener una revelación personal, o sea, algo que nos sirva a nosotros, que nos enseñe y que nos da otra manera de explicar la palabra. Entiendo, distinguido. Eso es una iluminación. Vamos a ver si le entendí. Por ejemplo, yo estoy leyendo la palabra y a través de ese texto bíblico Dios me lleva a otro horizonte y comienzo a entender algo para mí personal. Esto es iluminación. Ahora usted puede tener una revelación.
personal. Y usted puede ser inspirado. Cuando hablamos de inspirado es, por ejemplo, que usted vea algo y Dios le diga, escríbelo, y usted lo va a escribir. Usted siente como que hay algo sobrenatural que te empuja a escribir lo que usted vio, lo que usted vivió. Eso es inspiración. Entonces, usted está leyendo un texto bíblico, no importa cuál texto bíblico que sea, y usted siente que eso lo está transformando y eso lo lleva a otro horizonte. Eso se llama iluminación. Eso es como que usted está aplicando este texto de una manera diferente, personal. Eso es inspiración. Porque revelación es una cosa, inspiración es otra. Iluminación. Yo estoy leyendo un texto bíblico y esto como que me confronta y saco una enseñanza personal. Esto es iluminación. Dios o el Espíritu de Dios me iluminó, me enseñó algo de acuerdo al texto, aunque quizás el texto quiera tener o tiene una interpretación muy diferente de acuerdo al autor a lo que yo le estoy dando. ¿Entiende, distinguido? ¿Está complacido? Sí, profe. ¿Alguien más? Sí, ¿me escucha, profe? Sí, excelente. Sí, el pastor Johnny de Sena le habla. Perfecto, distinguido. Profe, entonces, sabemos que todo el Génesis, o sea, todo lo que tiene que ver con la creación, ¿verdad? Sí. Sabemos que fue una inspiración porque no había nadie ahí. Revelación. Ahora, una revelación, perdón, sí. Porque no había nadie, ¿verdad? Ahora, yo quiero saber que usted me diga si existe la posibilidad de que esa revelación no solamente le haya llegado a Moisés, claro, es una revelación, pero que no solamente le haya llegado a Moisés, sino que Moisés haya sido también inspirado, ¿verdad?, a leer, ¿verdad?, o a conocer de boca de otro, y haya sido inspirado a escribir, porque yo me imagino que antes de Moisés, había personas que quizá tenían, ¿verdad?, el interés de conocer o manejaban algunas informaciones, y yo imagino que toda la escritura de la creación, lo que está escrito en el Génesis, le había llegado en algún momento a alguien también, antepasado de Moisés. Entonces, yo quiero que usted me diga, hay la posibilidad de que Moisés personalmente, ¿verdad?, no haya recibido él de primera mano, no haya recibido totalmente lo que tiene que ver con la creación, sino que algunos tópicos, ¿verdad?, algunos puntos, él lo haya adquirido de forma de un segundo, vamos a decir, un tercero, o haya leído, ¿verdad? Como nosotros aquí estamos leyendo y estamos estudiando la palabra y estamos teniendo conocimiento, pero lo estamos teniendo ya porque ya la revelación le había llegado a otras personas que Dios lo inspiró para escribir y nosotros estamos recibiendo la iluminación. Entonces yo quiero que usted me diga si es posible. Bueno, en cierta parte puede ser que sea posible, porque recuerden que de acuerdo a la genealogía santa, la genealogía antediluviana, estamos hablando de la generación de Set. Set fue el tercer hijo de Adán y Eva. En esa genealogía santa antediluviana, desde Set hasta Noé, desde Sem en adelante, había una tradición oral, una tradición donde de manera genética o genealógica se transmitían las tradiciones y la cultura. De tal manera que quizás de esa manera Moisés pudo tener algunos códigos en cuanto al sistema creacionista, ya que en esta genealogía desde Set, estamos hablando después de Caín y Abel, uno de los hermanos de Caín y Abel, esa genealogía santa, desde Set, por ejemplo, Matusalén, Noé, Sem, etcétera, etcétera, puede hacer que hubo una tradición oral que se llevó a cabo de generación a generaciones. Ahora bien, por ejemplo, dentro de lo que son los libros o de la cultura hebrea, yo, por ejemplo, que soy una persona que me gusta la historia y soy historiador, yo puedo decir a ciencia cierta
que dentro de esta cultura, por ejemplo, o de ciertas tradiciones, hay elementos culturales externos que se escucharon, que se leyeron y se fueron plasmadas, por ejemplo, en la Torá. Por ejemplo, no voy a fundamentalizar mucho, no voy a fundamentalizar, no voy a hacer un paréntesis aquí, pero solamente esto para que lo analicen. Por ejemplo, la ley del Tailón y otras leyes, por ejemplo, estas leyes fueron originadas ¿dónde? En el Código de Hammurabi, en Babilonia, por el emperador Hammurabi. Es decir, que hubieron códigos que sí fueron extraídos de otras culturas que fueron plasmadas en la cultura de Israel. Sí lo podemos decir a ciencia cierta a través de lo que es la historia y de lo que es la papirología y la arqueología. Pero vamos a continuar, que ya es tarde. Bien, entonces, en cuanto a lo que es la interpretación histórica, es conocer el pasado, la importancia de descubrir quién fue su autor y determinar la época y el lugar y la circunstancia en que se escribió. Es decir, que para poder también interpretar un texto de manera hermenéutica, tenemos que analizar el autor, la fecha en que fue redactado, la época, el contenido y la circunstancia, que esto determina lo que es la historicidad. Es decir, que una persona va a leer, por ejemplo, el libro de Daniel, desconoce quién escribió el libro de Daniel, que ustedes saben quién fue, creo que todos saben quién fue, y es inaudito que una persona desconozca lo que es la época, su contenido histórico, la circunstancia, y esto verdaderamente es un error interpretativo. Por ejemplo, el libro de las Lamentaciones, el autor, ¿quién fue? Jeremías. Es decir, que si una persona va a leer el libro de Jeremías, tiene que analizar y entender que fue Jeremías que lo escribió, su autor. La fecha en que fue redactado, por ejemplo, fue en el año 586 en adelante. Estamos hablando en la última exportación a Babilonia. Desde ese momento es que se escribe lo que es el libro de las Lamentaciones. Por ejemplo, la época fue en el mismo exilio durante los 70 años, entre el 586 a.C. hasta el 538. Es decir, que todo aquel que va a hacer un análisis interpretativo bíblico tiene que tener un dominio dominio histórico, su contenido, las circunstancias que son totalmente indispensables, ¿verdad? Entonces, hay otro punto que son la tipología, que esto es un punto que van a tratar la semana entrante. El término tipo se deriva del sustantivo griego tipos, que significa ante todos ellos, forma y por tanto, en sentido abstracto, modelo, imagen o figura. La tipología o el simbolismo tipológico es una forma cristiana de interpretación bíblica que procede del supuesto de que Dios anticipó la presencia de Cristo en las leyes, los acontecimientos y el pueblo del Antiguo Testamento. Según este modo de comprensión bíblico, Sansón, que sacrificó su vida por el pueblo de Dios, anticipó parcialmente a Cristo, que repitió la acción dotándola de un significado más profundo, completo y espiritual. Ahora, ¿qué es un antitipo? Definimos antitipo como los hechos o personas o cosas del Nuevo Testamento que tienen un tipo en el Antiguo Testamento. Es decir, que para ver o para poder existir lo que es un tipo en el Antiguo Testamento, tiene que ver un antitipo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el tipo siempre será tipo, es cuando el Nuevo Testamento fundamentalice y lo confirme. Entonces, la confirmación del tipo es el antitipo, eso lo vamos a ver en algunos ejemplos. Y una figura es una imagen simbólica del Antiguo Testamento que no tiene confirmaciones teológicas en el Nuevo Testamento, aunque sí hay semejanzas. Por ejemplo, para poder entender lo que es la gracia, el Nuevo Testamento, tenemos que analizar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es el tronco. Por ejemplo, este árbol que usted ve aquí es toda la contextualización bíblica, ¿verdad? Entonces, el tronco es el Antiguo Testamento. Entonces, para poder entender las ramas, que es el Nuevo Testamento, tenemos que tener una idea explícita, cultural, histórica, gramatical y contextual de lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, para yo como estudioso poder entender el Antiguo Testamento y la gracia, tengo que tener también un dominio histórico, gramatical, contextual en cuanto a la Torá. La Torá son los libros escritos por Moisés. El Antiguo Testamento es la Tanakh, como dijeron en unas exposiciones. La Tanakh, los Nevi'im, los Ketubim, Nevi'im, los profetas, Ketubim, otros escritos. Entonces, para poder entender la gracia,
tenemos que analizar el Antiguo Testamento, que es el tronco. Y para poder analizar el Antiguo Testamento y la gracia, tenemos que analizar la Torá, el Pentateuco, los libros escritos por Moisés. Es decir, que tanto los Pentateucos de la Torá y el Antiguo Testamento son indispensables para poder entender lo que es la gracia. Entonces, el tipo nace en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento están los tipos, que son los elementos simbólicos, y los antitipos están en el Nuevo Testamento. Entonces, para poder haber un tipo, en el Nuevo Testamento tiene que haber un antitipo. Por ejemplo, Moisés es tipo de Cristo, pero el Nuevo Testamento tiene que decirlo. Si no lo dice, es una figura. ¿Por qué? Porque una figura es un elemento simbólico que se asemeja a esta persona, pero verdaderamente no tiene un asidero bíblico en el Nuevo Testamento. Bien, entonces, para ser tipo, tiene que estar en el Antiguo Testamento y tiene que tener una base fundamental en el Nuevo Testamento, que es el antitipo. Por ejemplo, ejemplo de tipos y antitipos en la Biblia. El diluvio en los días de Noé, Génesis 6:7, se usa como una tipología del bautismo en el Antiguo Testamento o en el antitipo de Primera de Pedro 3:20-21. Aquí podemos ver que en Génesis 6:7 se habla sobre el bautismo, ¿verdad? El diluvio, que es el tipo. Entonces, en el Nuevo Testamento hay un antitipo en Pedro 3:20-21, en Primera de Pedro, que esto es el antitipo del tipo. Es decir, que para poder haber un tipo, tiene que haber un antitipo en el Nuevo Testamento que es fundamentalizando este tipo. No sé si me están entendiendo bien. Otro ejemplo es, por ejemplo, Adán es tipo de Cristo, en que el primero Adán introdujo el pecado al mundo, a la par porque a través del último Cristo, un sistema de justicia fue hecho disponible para la humanidad. Es decir, que Adán es el tipo y el antitipo es Cristo. Hay antitipo porque Romanos 5:19 determina que Cristo es el antitipo ¿de quién? De Adán. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento la Biblia no te dice que Cristo es el antitipo de tal elemento simbólico, esto es una figura. Bien, por ejemplo, Sara, Génesis 21:3, un tipo de gracia. Es decir, que Sara representa un tipo de gracia, la mujer libre, en contraste a Agar, Génesis 17:15-19 y Gálatas 4:21-31. Es decir, que en Génesis hay un tipo que es Sara. En Gálatas 4:21-31, ¿cuál es el antitipo? La iglesia, la gracia. Es decir, que Sara representa a la iglesia y Sara representa la gracia en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo yo sé que Sara representa la gracia o Sara representa lo que es la iglesia? Porque en Gálatas capítulo 4, versos 21 y 31, me da una respuesta explícita y me dice a mí que Sara es la que, el tipo del antitipo que somos nosotros la iglesia y que es la gracia. Bien, ¿tienen algunas opiniones en cuanto a esto? ¿No entendieron muy bien? Profe. Sí, distinguido. Bueno, entonces, según lo que usted nos está explicando, en efecto, pues para poder explicar dentro de la misma rama pues de la hermenéutica, esto vendría siendo como una línea de comparación, pero dentro de la misma Biblia. Exacto. O sea, son pasajes bíblicos que nos... Y bueno, hago mención nuevamente de lo que yo hablaba acerca de la parábola del buen samaritano, que yo decía, no desciendas, pero viéndolo desde el punto de vista de revelación, eso pudiese tener una línea comparativa como cuando Abraham descendió a Egipto o cuando Isaac entonces no descendió a Egipto y habitó en Gerar. Entonces, pudiésemos utilizar estos textos a manera de comparación para al final sacar pues una enseñanza de la misma. Sí, distinguido. Se puede hacer la comparación, pero cuando el Nuevo Testamento no te dice que es un antitipo, es una figura. Es decir, por ejemplo, el ejemplo que usted me puso ahora mismo, si el Nuevo Testamento no lo dice de esa manera, es una figura.
Porque para ser tipo y antitipo tiene que tener una respuesta en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, recuerden que cuando Israel estaba en el desierto, muchos de ellos estaban blasfemando en contra de Moisés. ¿Qué sucede? Muchos de ellos comenzaron a morir. Entonces Dios le dice, o el Eterno le dice a Moisés, levanta una especie de culebra de bronce y todo aquel que mire la culebra automáticamente será salvado. ¿Verdad? Eso pasó en el Antiguo Testamento. Pero dice en el Nuevo Testamento, que esto es lo que quiero decir, dice que así mismo será elevado. Así mismo como se levantó la serpiente, así mismo será levantado el Mesías. O sea, aquí vemos una respuesta, una demostración espiritual del tipo y del antitipo. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo en el Antiguo Testamento es la culebra de bronce. En el Nuevo Testamento el antitipo es Cristo en el momento cuando Cristo absorbe el pecado de la humanidad. Es decir, que este tipo de la culebra de bronce se representa como antitipo en el momento cuando Cristo está en la cruz del Calvario y dice, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Es decir, así como la culebra de bronce en el Antiguo Testamento absolvió el pecado y absolvió las enfermedades de la nación de Israel, de igual manera, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él absolvió todo el pecado de la humanidad y por eso Él dice, Elí, Elí, lama sabactini, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De tal manera, en ese momento, Cristo sirve como antitipo de esta culebra o de esta serpiente de bronce. Esto es tipo y antitipo. Ahora, cuando usted saca, hay como una analogía, como una semejanza, por ejemplo, de Cristo, y en el Nuevo Testamento no te da una respuesta o no te fundamentaliza esto, es una figura. Por ejemplo, figura de Cristo en la vida de José. Sí, distinguido, ¿iba a decir algo? Un ejemplo, según la línea esta que me dice de la figura, sacerdocio de Melquisedec y sacerdocio de Aarón, ¿pudiese ser una figura o es un tipo y un antitipo? Para ser un tipo y antitipo, el Nuevo Testamento tiene que decirlo. Aunque bíblicamente el sacerdocio de Melquisedec es un tipo y Cristo es el antitipo, porque eso está en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que no lo plasmé aquí mismo, ahora mismo. Lo tenía presente, pero no lo hice. ¿Perdón? Ok, tal. Exacto. Entonces, cuando hay un símbolo en el Antiguo Testamento y tiene como un paralelo analógico en cuanto a la vida de Cristo, pero el Nuevo Testamento no te dice nada sobre esto, es una figura como, por ejemplo, algunas de las figuras que vemos en la vida de José, al compararlo con Jesús, son las siguientes. Hijo primogénito, hijo amado por su padre, fue a Egipto, dos nombres diferentes, testigos de la maldad de sus hermanos, traicionado por sus hermanos. Es decir, si usted compara la vida de José, tiene una analogía, una semejanza en cuanto a la vida de Cristo. Por ejemplo, José fue primogénito de Raquel y Jesús primogénito de María. Hay como una semejanza allí, pero no es un tipo y antitipo, sino que, ¿alguien se recuerda? Una figura. Una figura, exacto. Ah, pues estamos aquí. Excelente, muy bien. Entonces, cuando el Nuevo Testamento no te dice o no te da el fundamentalismo, es una figura. Por ejemplo, José fue el hijo preferido de su padre y Jesús amado por su padre. Lucas 3:22. Esto es una figura. El Nuevo Testamento no te dice nada en cuanto a esto. Por ejemplo, José fue vendido a Egipto y Jesús cuando era niño fue a Egipto. Esto es una figura, no tipo ni antitipo, porque la Biblia no te da una respuesta explícita en cuanto a esto. José tuvo dos nombres, al igual que Jesús, Emmanuel y Jesús. Aquí no hay ningún tipo de tipología, simplemente es una figura. José fue traicionado por sus hermanos, de igual a Jesús. Jesús es vendido por unas piezas de plata y Jesús es vendido por Judas. Es decir, que a pesar de que hay una analogía, un paralelo entre la vida de José y la vida de Jesús, esto no es tipo ni antitipo, porque los tipos y los antitipos siempre serán, siempre y cuando el Nuevo Testamento fundamentalice esto. Bien, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, en el mismo contexto que el hermano
creo que Rogel de Panamá, Sí, o estaba preguntándole sobre el sacerdocio. perfecto. Entonces podemos decir que entre el sacerdocio de Aarón y Cristo es una figura, ¿verdad que sí? Si la Biblia no te da una respuesta en el Nuevo Testamento, es una figura. Ahora, Una figura, sí. exacto. Ahora, en cuanto al sacerdocio de Melquisedec y Cristo, sí, el Nuevo Testamento te habla en cuanto a esto. Y esto Y es un tipo y antitipo, antropología. Tipo y antitipo. sí. Excelente. Ok. Perfecto, muy bien. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? Recuerden que esto es importante, hermenéuticamente esto es importante. E incluso dentro de lo que es el manual de hermenéutica de esta universidad, esto es fundamental. Entonces, hay un grupo que va a exponer en cuanto a esto la próxima semana y tenemos que tener esto claro para que hagan una buena exposición. ¿Hay Otra alguna duda? consulta. Sí, distinguido. En efecto, como dice tipo y antitipo, y volviendo al tema de Johnny y el que yo había comentado, en Melquisedec, o sea, cuando Abraham ve a este rey de Salem, que le llaman rey de justicia, pudiese ser este rey de justicia, entonces Jesús en el Nuevo Testamento como sacerdocio de Melquisedec, ya que lo que le entrega el rey de Salem a Abraham es pan y vino, son los mismos elementos que utiliza Jesucristo después de haber cenado, que pues parte del pan y el vino. Entiendo. Sí, aquí hay un paralelismo, aquí hay como una analogía, como una semejanza. Pero si el Nuevo Testamento, por ahora el Nuevo Testamento te habla sobre el sacerdocio en cuanto a esto, pero no en cuanto al vino. Pero en cuanto al ministerio sacerdotal de Melquisedec, Melquisedec representa a Cristo. Bien, en cuanto a esto es lo que dice la Biblia. En cuanto al sistema sacerdotal, representa. Aunque la vida de Melquisedec, por ejemplo, y otros autores, la vida de ellos personales tiene quizás una semejanza a la vida de Cristo a nivel personal. Y aunque tenga una semejanza con Cristo, si el Nuevo Testamento no te dice a ti en cuanto a la revelación del tipo y antitipo, esto es una figura. Por ejemplo, Adán es un tipo de Cristo, ¿verdad? Resucitado. Es decir, cuando Cristo resucita, Cristo obtiene todos los beneficios y todas las características anatómicas, que es un tema también que lo van a ver después, en cuanto a Adán. Y el Nuevo Testamento, Pablo en el Nuevo Testamento te habla de manera explícita a que Cristo es el antitipo de Adán, que Adán es el tipo. Es decir, que entre Adán y entre Cristo hay tipo y un antitipo. Eso es porque el Nuevo Testamento lo dice. Bien, es por eso. Pero aunque la vida de José, como dije anteriormente, se parece a la vida de Jesús, aquí hay una figura, no tipo ni antitipo. ¿Estamos claros? Profe, Sí, ok, usted acaba de decir algo bien profundo ahí. Vamos a devolver un poquito. perfecto. Usted dice que como Cristo es el antitipo de Adán y Adán es el tipo, cuando Cristo resucita, adquiere, ¿verdad? Sí, sí, Toda la condición que perdió o que tenía Adán en el principio, antes de pecar, ¿verdad? sí. Entonces usted me está diciendo que el cuerpo glorificado que Cristo, ¿verdad?, recibió y que vamos a recibir nosotros con la ayuda de Dios, es el cuerpo o es el tipo, ¿verdad?, o el antitipo del cuerpo que tenía Adán cuando el Señor lo formó. ¿Verdad que sí? Eso es lo que Sí, usted está diciendo. así es. Mire, O sea, que las condiciones y características que tenía Adán en el principio son las condiciones y características que nos habla la Biblia del cuerpo glorificado que vamos a adquirir nosotros. sí, distinguido. Este no es no está bajo el tema, pero permíteme explicarle algo. Hay una parte que dice que así como el pecado abundó en el mundo por Adán, así mismo la salvación vino por Cristo, porque Cristo es el segundo Adán. Es decir, que Cristo es el antitipo de Adán, ¿verdad? Eso lo dice en el Nuevo Testamento. Cristo es el antitipo de Adán, Adán es el tipo. Entonces, así mismo como
Adán trajo el pecado al mundo de manera sanguínea, de manera espiritual. Así como Cristo trajo la salvación al mundo. Entonces, quiero que me pongan mucha atención en cuanto a esto. Adán, para poder transmitirle lo que es el pecado a nivel genético, a nivel mundial, Adán tenía que tener a nivel genético una particularidad que era el polimorfismo. El polimorfismo es una particularidad genética que determina cuando una persona tiene diferentes cromosomas o diferentes tipos de sangre. En pocas palabras, bajo el sistema genético anatómico de Adán, Adán poseía O positivo, O negativo, A positivo, A negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de tal manera, toda la sangre en español, todas las condiciones, exacto. Entonces, ajá. En pocas palabras, nada más le voy a dar esta pequeña pincelada. Adán era un superhombre. Sí. Porque Adán es, a nivel anatómico o fisiológico, Adán tiene muchas profundidades que después en otras materias lo vamos a profundizar. De tal manera que así mismo como Adán era polimorfista y tenía toda la sangre y por esta sangre podía llevar el pecado al mundo, también Cristo, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario también era polimorfista. ¿Por qué? Porque también Jesús tenía todas las cualidades genéticas de Adán, de tal manera que así mismo como Adán llevó el pecado al mundo, así mismo Cristo a nivel genético y a nivel espiritual, Cristo pudo expandir lo que es la salvación. Ahora bien, me explico en el punto importante. Así como Cristo tenía la característica polimorfista a nivel genético de la sangre de Adán, así mismo Cristo, cuando él resucitó, tuvo el cuerpo similar con todas las características anatómicas que sobrepasaba todas las leyes físicas, cuánticas y astrofísicas de Adán. Jesús la tenía. Entonces, dice Pablo, así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las características de Adán en su vida, en su cuerpo físico anatómico y todas las características que tuvo Cristo, nosotros las vamos a tener en la revelación, o en el arrebatamiento de la iglesia, en las transformaciones de las regeneraciones de nuestros cuerpos. Bien. Amén. Es un tema que ya es muy amplio, muy profundo, pero ¿tiene alguna duda, distinguido? No, varón. No, ¿Seguro? no. Estamos a Seguro, tiempo, distinguido. Ah, perfecto. Aleluya. Amén, amén. Es un tema muy importante. Es un tema que todos tenemos que dominar porque hay cosas que nosotros como iglesia desconocemos de la bienaventuranza que vamos a tener en el arrebatamiento. Bien. Amén. Entonces, gloria a Dios. Hasta aquí ha sido la exposición de esta clase. Si tienen alguna duda, están a tiempo.